A todos los padres de familia que nos están acompañando a nuestra tercera Escuela de Padres. Mi nombre es Angie Ladino, psicóloga del Departamento de Bienestar, y queremos invitarles a que nos sigan acompañando mes a mes a través de nuestro canal de YouTube a las 7 de la noche a nuestras escuelas, donde abordaremos diferentes temas importantes relacionados a nuestro proceso de crianza, el proceso educativo, con el fin de seguir brindando herramientas y conocimientos frente al proceso. Hoy tenemos un invitado también muy especial que nos hará una reflexión sobre el proceso educativo, nuestra responsabilidad como padres de familia. Así que damos inicio a nuestra Escuela de Padres. Dios les bendiga. No olvides diligenciar el formulario que aparece al final de la descripción de este video. ¿Cómo están? Levante la mano el que está bendecido hoy. Bien. Bueno. Oh, los niños también están diciendo, yo también. Bienvenidos sean todos los niños a la iglesia, amén. Y cuando un niño llora, grita, amén, gloria a Dios, está alabando también. Pareciera que nos interrumpieran, pero no. Amén, eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo dijiste? Eso. Muy bien. Esos son los niños, no hay que hallarlos, están en el templo. Y si los niños no adoran en el templo y no gritan así como él, entonces ¿en dónde? Amén. Bueno. Aleluya, tengo un hincha ahí, bien, amén. Bueno, me presento, soy Julio Orozco. En algunas oportunidades he estado aquí. He estado aquí con ustedes y bueno, me permite hoy el Señor a través de sus pastores venir a compartir la palabra, pero poder hablar la palabra del Señor. No siempre lo hago bien, algunas veces me alejo mucho, pero siempre oro al Señor para que me permita enseñar la palabra del Señor a ustedes y a la iglesia en general. Entonces, ¿cuántos quieren oír hoy palabra del Señor? ¿Quieres oír la palabra del Señor, amigo? Amén. Bueno, voy a pedirles que oren, vamos a orar así como están. Voy a pedirle al Señor que hable a través mío, que enseñe, que pueda escuchar la voz de Dios a través mío. No soy el mejor para hablar del Señor, pero hoy Dios ha permitido que esté acá, entonces que sea el Señor hablando a través mío. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu consejo, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hablas en este tiempo a la iglesia, Señor. Te pedimos que seas tu Espíritu Santo llegando a nuestros corazones, Señor. Usa mi vida, Señor, usa aún mis imperfecciones. Permíteme hablar a tu iglesia, a tus hijos, a tus escogidos, tu bendita palabra. Te adoro, Señor. Hoy queremos proclamar que Jesús es el Señor de esta congregación. Jesús es el Señor en este lugar y que tu palabra será hablada y será proclamada en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay un texto en la Biblia que he venido analizando, meditando hace un buen tiempo. Es en Josué capítulo 24. Por favor, abran sus Biblias, Josué capítulo 24. Ábrala o préndala o actívela, ahora ya son diferentes las formas de hablar. Entonces, Josué capítulo 24, en los versos 14 y 15, encontramos una historia bien interesante, muy importante, que es definitiva con relación en ese entonces a los hebreos, pero también en los tiempos actuales con relación a nuestras vidas y a nuestras familias. Lo contextualizo este verso, estos dos textos, porque Josué ya está anciano, ya es un hombre mayor. De hecho, ya él está a punto de morir, tal vez estará enfermo para ese entonces. Y
Josué, en una lectura que hace del entorno social y cultural en las que están empezando los hebreos su vida, se da cuenta de que hay por lo menos tres grandes adversarios, que no solamente son ejércitos armados, sino que son adversarios más poderosos que un ejército, y es el adversario de la cultura. Josué encuentra de una parte que los hebreos tienen una influencia extraña todavía del más allá del río, de Babilonia y Sumeria, un modelo de pensamiento cultural muy alejado del pensamiento bíblico. También Josué encuentra que los hebreos están bastante influenciados por Egipto. Ustedes han oído la cultura de Egipto, todo lo que fue en Éxodo. Pero también encuentra, cuando ya están entrando a la tierra prometida, a un grupo que se llama los amorreos, que son una serie de pueblos, de civilizaciones que hay en ese entonces, que tienen una cultura muy extraña. Por ejemplo, es un grupo que mataba a los niños. Cuando un amorreo de estos quería hacer un rito a los dioses, a Moloch, a Dagón en ese entonces, pues cogía a su niño, fuera el mayor, el menor, el que fuera, y lo quemaba vivo en un altar de fuego que había para sacrificar niños a esos dioses. Se pueden dar cuenta, era una cultura perversa. Daba a sus niños, aborrecía el evangelio, no el evangelio, sino la enseñanza de los hebreos, aborrecía todo lo que tuviera que ver con el Dios de los hebreos y quería imponer su modelo de pensamiento. Entonces, tres enemigos culturales. No eran propiamente ejércitos, aunque tenían ejércitos, pero el problema no era la fuerza de esos ejércitos, sino la cultura. Entonces Josué identifica esos tres enemigos y es donde entra el texto de Josué capítulo 24, 14 y 15. Lean conmigo preferiblemente en voz alta. Ahora pues, temed a Jehová y servirle ¿con qué? En integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, queridos hermanos, el problema de la cultura. Este texto nos muestra 3 o 4 enseñanzas muy importantes, iglesia, que usted debe llevar a su corazón, permitir que el Espíritu Santo le hable y le aclare, que el Espíritu Santo le dé instrucción a su vida para que usted pueda hoy realmente llevarse lo mejor de lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su vida. Entonces vamos a ver algunos aspectos. Primer aspecto, el servicio. Porque Josué le dice a los hebreos, dice, escojan a quién van a servir. Y van a servir a Jehová, sírvanle con integridad y con verdad. Entonces el primer aspecto relevante es servicio. Si está tomando nota, escriba el servicio. La palabra servicio en el Antiguo Testamento significa 2 cosas muy importantes. En primer lugar, significa trabajar para. En segundo lugar, significa adorar. Óiganlo bien, que Josué está haciendo un reto a las familias. No está haciendo un reto personal a un individuo, a un hombre o a una mujer o a unos niños. Él está haciendo el reto a unas familias. Yo y mi casa, está diciendo. Es decir, mi familia. Yo y los que están a mi cargo, yo y los que Dios puso bajo mi tutela, serviremos al Señor. Servir, trabajar para Dios y adorar a Dios. El verbo en hebreo es el mismo, trabajar para o adorar a Dios. Miren, o sea, ustedes ven aquí el grupo de alabanza, ustedes lo ven aquí cantando y qué lindos que se ven los hermanos y cómo cantan de hermoso. Pero la mayoría de ustedes no saben lo que significa estar acá. ¿Cuántas veces se reúnen a ensayar? 2, 3 veces, 2 veces a la semana. ¿Cuántas a orar? Tiempos también. Y aparte de eso, la afinación que cada músico tiene que dar, su tiempo personal. Es decir,
alabar a Dios involucra un trabajo para Dios, involucra tiempo, involucra esfuerzo, involucra decisión y mucho compromiso, hermanos queridos. Entonces, el servicio a Dios, en este caso partiendo de alabanza, pero ¿qué es lo que usted hace en donde se encuentra? Está en la universidad, ¿cómo usted sirve a Dios en la universidad? ¿Cómo trabaja para Dios siendo testigo del Señor en donde usted se encuentra? ¿Cómo usted honra al Señor en su trabajo? ¿Cómo honra al Señor en su empresa, en su economía? ¿Cómo honra al Señor en la forma como usted administra el dinero? Cuando Dios nos dice trabajar para Dios en la calidad de servicio, significa que todo lo que hacemos está en línea directa, en conexión con el Señor. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Es decir, no hay un divorcio que usted adora aquí en la iglesia el domingo y luego entre semana usted va a la selva y se vuelve loco haciendo lo que tenga que hacer. No. Todo lo que usted haga está conectado con el altar de Dios. Todo lo que usted haga tiene una conexión directa con el trono. Y ya vamos a ver a cuál Dios o con cuál Dios estaremos interactuando nosotros. Algo bien importante sobre el servicio, hermanos queridos. En Hebreos 6:10, escúchenlo los músicos, los que cantan, los sugieres, los hermanos que sirven, los que colaboran aquí, los que aconsejan, los que visitan, los que oran por los enfermos. Miren lo que dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, es decir, a la iglesia, y sirviéndoles aún. ¿Qué nos dice el texto, hermanos queridos? Dios no es injusto y no olvida lo que tú haces. Dios tiene presente lo que estás haciendo. Por eso, papás que están aquí con niños pequeños, enséñelos a servir desde temprano. La mejor herencia que usted puede dejar sobre estos niños es que aprendan a servir al Señor, que trabajen para Dios y que adoren al Señor. Es la mejor herencia porque esa herencia les va a garantizar hacia adelante desarrollo, progreso, propósitos cumplidos, proyectos de vida alcanzados a través del servicio que hagan las familias al Señor. Queridos hermanos, miren, yo sé que muchos de ustedes pueden estar recibiendo ayudas del gobierno, no está mal. En última, son políticas públicas que ayudan a que la gente supere circunstancias difíciles en ciertos momentos. Pero realmente quien sostiene su vida, quien abre camino, como lo cantábamos ahora, quien bendice sus planes y sus propósitos, es el Señor. Y si sirves al Señor Dios de Israel, Él abrirá camino, Él te bendecirá, Él proveerá, no te faltará para que hagas tu carrera, para que hagas tu profesión, para que estudies en tu universidad, tu trabajo será bendito, hermano querido. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, amén, amén. Miren esto, hermanos, yo conozco un par de personas, bueno, de hecho son varias, que viven con el salario mínimo. Una de ellas es mujer sola, está a cargo de su familia, tiene 2 hijos adolescentes, tiene 2 hijos hermosos, gana el mínimo. Pero Dios la sostiene con el salario que le da. Le alcanza para diezmar, ofrenda a la iglesia en donde se congrega. Y Dios le ha sostenido todo el tiempo de su trabajo como mujer sola. Dios ha provisto. Y he conocido conozco otro que ahorra y presta dinero. Y tiene una pensión que es un mínimo. ¿De dónde viene la prosperidad sobre el ingreso? De Dios. Porque conozco otros que ganan millones y están más endeudados que... Conozco otros que tienen supremamente ceros y ceros y ceros en sus cuentas chequeras, pero deben todo y están quebrados y están en la ruina a pesar de que tengan dinero. ¿Por qué eso, hermanos queridos? Porque no han entendido que el principio de la bendición es servir al Señor. Si tú sirves al Señor, Dios se encargará de tus asuntos.
terminarás tus estudios, coronarás con un buen trabajo, viajarás, los que han estado pensando en hacer una maestría, un posgrado en los Estados Unidos, en Europa, donde sea. No pares de soñar, no descartes tus sueños, porque si tú sirves al Señor, Dios te llevará a esos y otros lugares que tú jamás imaginaste. Lo digo porque eso fue lo que pasó con mi vida. He tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, he tenido la oportunidad de ser influyente en otras culturas, en otros medios, no porque yo haya hecho mérito alguno. Lo único que hice fue servir al Señor. Lo único que hice fue ponerme en la línea de sujeción con mis pastores y servir a mi Señor. Y el Señor se ha encargado del resto. Por eso, hermanos queridos, hoy les animo, sirvan al Señor porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo que ustedes hacen. Enseñen a esos pequeños, enseñen a sus niños, jovencitos que me están escuchando, adolescentes o jóvenes que me oyen, dediquen sus vidas al servicio al Señor y Él hará lo mejor con ustedes. Él los prosperará, los guiará, Él dará brillo a sus nombres. Y lo que ustedes jamás imaginaron que pasar va a pasar, porque tenemos el Dios del universo, al que servimos, al que adoramos y para el que trabajamos, y Él no es injusto para olvidar la obra que hacemos. Amén, hermanos. Amén. Segundo aspecto sobre el texto. La propuesta de Josué a estos hebreos no es si ustedes quieren servir. Dígalo bien. Josué no les está diciendo, oiga, los que quieran servir, sirvan a Jehová. Josué entendió algo muy importante que ustedes deben entender. Todos los seres humanos servimos y adoramos. ¿A quién? Eso es otra cosa. Pero todos servimos, aún hasta el más ateo. El hombre más cargado de incredulidades, de ateísmo, naturalismo, humanismo, lo que sea, igualmente termina adorando y sirviendo a lo que cree, dando la vida incluso por sus creencias. Queridos hermanos, Josué plantea un reto. Llévese esto en su corazón. Todos somos adoradores, todos servimos. Josué lo que está diciendo no es que si quieres servir, no. Josué está diciendo, mira, tú vas a servir. El problema es, escoge a quién vas a servir. Si vas a servir al Dios único y verdadero, al Dios de Israel, o si vas a servir a los ídolos que desarrollan la cultura. Porque todas las culturas, y lo vamos a ver ahora, todas las culturas desarrollan ídolos, todas las culturas desarrollan dioses. Aún, vuelvo y lo aclaro, el ateísmo desarrolla ídolos. El ateísmo y el humanismo desarrolla dioses en los que los hombres se apoyan para desarrollar su vida, para desarrollar su estándar de vida. Queridos hermanos, el reto de Josué no es si tienes la opción de servir. El reto de Josué es que tú sirves. El problema es a quién vas a servir. Entonces, no se trata de si quieres o no servir, porque estás sirviendo. Se trata es a quién vas a servir. El tercer asunto interesante en este texto, y ahí es donde voy a hablar de cultura, es precisamente el problema de la cultura. Porque Josué, como les dije al comienzo, identifica 3 modelos culturales en el entorno de los hebreos que iban a levantarse como los enemigos más acérrimos de los hijos de Dios. El primero de ellos, hermanos, bueno, antes de hablar de los tipos de cultura, hablar del significado de la palabra culto. Si usted busca ahí en Google Diccionario, va a encontrar que la palabra cultura viene de cultus en latín. Y cultus significa por lo menos 3 cosas. Significa, oigan esto, usted dice, pero ¿cómo? Significa arar la tierra, cultivar la tierra y adorar. Arar, cultivar, adorar. Miren que hay una relación estrecha entre adorar y lo que nosotros cultivamos. ¿Qué cultivas tú? Puede que no seas un granjero, que no tengas una finca, pero tú cultivas relaciones. Tú cultivas modos de pensamiento, tú cultivas estilos de vida y eso que tú cultivas es lo que terminas adorando. Entonces en el latín, el idioma antiguo de los tiempos en que vivió nuestro Señor Jesucristo, nos da una clave sobre lo que es la relación culto-cultura, porque interesantemente
los cultos religiosos definen las culturas. Y las culturas son producto de las creencias y de lo que nosotros consideramos valioso. Ojo con eso, hermanos queridos. Las creencias que consideramos valiosas definen los patrones o estándares culturales. Entonces encontramos, por ejemplo, en la cultura hindú, ya en la India, encontramos un modelo de pensamiento social y cultural derivado de la cosmovisión hindú, de la religión hindú. Y ese modelo de pensamiento define las prácticas de justicia, los roles de los hombres, define las tendencias culturales, define la música, hasta cómo se visten las personas. Si ustedes miran en YouTube algún video sobre Islam, ustedes notarán que la religión del Islam también define unos patrones de comportamiento y unos estilos de vida. La forma de las viviendas, la forma como se organiza el mobiliario, las vestimentas de las mujeres. Todo eso no es gratuito, es producto de patrones culturales que terminan definiéndole a la gente lo que debe considerar valioso o no. Y eso considerar valioso en últimas es lo que define los dioses o los ídolos que generan las culturas o las civilizaciones. Los que han estudiado sobre el budismo también encuentran lo mismo, como la cultura, la arquitectura, la definición del concepto de ciudad, de población, todo va ligado precisamente a pensamiento cultural. Y el cristianismo no está exento de eso. El cristianismo definió un modelo de estandarte que es toda la cultura occidental. Se nos ha tratado de enseñar en la universidad que la cultura occidental es derivada de la cultura griega, y no es así. Esta cultura que nosotros manejamos responde a los parámetros del cristianismo. El concepto de justicia, justicia social, eso no se desarrolló ni en el ateísmo, ni en los modelos comunistas, ni en los modelos de cultura de cosmovisión islámica. Esos criterios se definieron en la cultura cristiana. Entonces las culturas han venido respondiendo a lo que consideran sagrado. Por eso Josué advierte a estos hebreos que tengan cuidado con las culturas que van a enfrentar, porque esas culturas tienen más poder que los mismos ejércitos peligrosos que contenían estas civilizaciones. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos queridos. Debes tener cuidado con la cultura. La cultura que te rodea es más peligrosa que los grupos armados ilegales. La cultura que te rodea es más peligrosa que las mismas drogas y que las mismas adicciones que se sufren en estas latitudes. La cultura tiene el problema de torcer el corazón sin que nos demos cuenta. Por eso, el cuidado que debemos tener. Entonces, sobre esto, mis queridos hermanos, la decisión de Josué. ¿Por qué Josué reta a los hebreos a que sirvan al Señor? Josué entendía el peligro de perder de punto de vista lo que significa adorar al Dios verdadero, porque adorar al Dios verdadero nos compromete con un Dios moral. Y oigan esto, queridos hermanos, escúchenme bien, el Dios al que nosotros decidimos seguir es un Dios moralmente justo, moralmente perfecto. Si no fuera así, estaríamos perdidos todos. ¿Qué tal que tuviéramos un Dios inmoral como Zeus en la cosmovisión de los griegos antiguos, donde fornicaba con sus propias hijas en su mitología, donde se gobernaba por sentimientos de odio, de lujuria, de rencor? Queridos hermanos, el Dios de Israel, el Dios en el que usted ha creído, es un Dios perfectamente moral y moralmente perfecto, es justo y recto. Por eso nosotros respondemos en rectitud moral y en justicia. Si tú proclamas al Dios de Israel como tu Señor y Salvador, tú respondes también en una forma moral, conforme al patrón moral de comportamiento del Señor. Amén, hermanos. Amén. Nuestro Dios es perfectamente moral y moralmente justo, recto. Dice en Deuteronomio 32:4, dice: Jehová es la roca de justicia, Jehová es recto y justo, y en él no hay injusticia.
porque es así, nos obliga a los que creemos en Él a vivir una línea, un patrón de comportamiento moral. Eso es hermoso, hermanos queridos. No lo veas como una carga, velo como tu salvación. ¿Por qué se están dañando las naciones? ¿Por qué se están destruyendo las civilizaciones? ¿Por qué el mundo sufre caos, violencia y destrucción? Porque rechazaron al Dios perfectamente moral y al Dios moralmente perfecto. Hoy, como iglesia de Cristo, más que nunca, como en ningún otro momento de la historia del cristianismo, debemos rendirnos, doblegar nuestras vidas y enseñar a nuestros niños a que se dobleguen ante el Dios perfectamente moral y moralmente perfecto. Gloria a nuestro Dios. Eso nos salvará de la debacle, queridos hermanos. Porque donde fuese quitado, y de hecho en teología sabemos que cuando el Espíritu sea quitado, cuando venga el rapto de la iglesia, y junto con la iglesia que se va a la eternidad, se va el Espíritu Santo. Imagínense lo que va a pasar en la tierra, lo que va a pasar en los hombres cuando no hay Espíritu Santo ya que detenga la maldad de los hombres. Si alguien detiene la maldad y el corazón perverso, si este país no se ha dañado más y destruido más, es porque el Espíritu Santo está a través de sus hijos, la iglesia, actuando, bendiciendo, renovando, salvando, construyendo. Por eso, hermanos queridos, el Dios que seguimos es Dios moral y recto, justo, correcto en sus acciones, es el Dios en el que nos debemos apoyar y al que debemos seguir. Algo importante sobre la decisión de Josué, que a mí me ha cuestionado mucho, queridos, que la voz del pueblo no es la voz de Dios. Óiganlo bien, jóvenes, porque en estos tiempos de muchas ideas que van y vienen, creemos que todo lo que se está diciendo en redes y todo eso es porque lo dicen youtubers que tienen 500,000 seguidores, entonces ya es la verdad. Si quieres oír la voz de Dios, tendrás que ir a la palabra de Dios. Porque si vamos a aplicar que la voz de Dios es la voz del pueblo, entonces, ¿cuántas voces vamos a oír? ¿En dónde nos vamos a parar, hermanos queridos? Necesitamos ser celosos con esto y aprender a discernir que jamás Dios está en medio de civilizaciones que son contrarias o que son opuestas a los propósitos de Dios. Por ejemplo, mire, en estos días los pastores hemos sido cuestionados y aún las iglesias de muchos jóvenes que dicen, pero es que si Jesús estuviera en la tierra estaría caminando en las marchas. ¿De verdad? O sea, ¿Jesús sería seguidor de Petro o sería seguidor de Bolívar y de todos estos? Eso es lo que está implícito. ¿De verdad se cree en eso? O otros que dicen, no, es que como el gobierno es establecido por Dios, porque las autoridades son puestas por Dios, entonces Dios está con el presidente. ¿De verdad? Uno de los fans y fanáticos del presidente actual entonces es el Señor Jesús en Instagram. Soy tu follower, tu seguidor. ¿No es al contrario acaso, queridos hermanos, que somos los hombres los que debemos seguir a Jesús? ¿No es al contrario que somos los hombres que debemos tener un corazón humilde y rendido hacia el Señor? Es el derecho de las cosas. Pero en nuestro contexto se nos quiere hacer validar lo contrario. Queridos hermanos, y óiganlo bien también, chicos, Jesús no es de izquierda, tampoco Jesús es de derecha. Es más, ni siquiera es del centro. Jesús ni siquiera es del centro. El evangelio de Jesús no es de izquierda, no es de derecha. El evangelio de Jesús viene de arriba, de lo alto, y eso lo hace tener supremacía sobre el pensamiento de los hombres. Y si queremos tener realmente una percepción correcta de la vida, no tenemos que mirar ni a derecha ni a izquierda, tenemos que mirar arriba, porque Él es el que nos enseña la visión correcta de lo que está pasando en esta sociedad y cómo transformar, cómo cambiar, cómo traer bendición y renovación a esta sociedad que tanto lo necesita. Escuchen esto. Cuando
en los años 1700 se dieron las famosas revoluciones, la más violenta de todas fue la Revolución Francesa. Mató príncipes, reyes, sacerdotes, pastores, acabó con todo lo que representara autoridad. Y dice la historia que el mismo fenómeno de odio social se estaba migrando a Inglaterra. Y ya en Inglaterra, que también era muy parecida a la Francia de ese entonces, comenzaron a darse esos resentimientos y esos odios sociales. Pero hubo algo que salvó a Inglaterra y lo dicen los libros de historia, aunque no lo comentan mucho. Y fue que por esa época el Espíritu Santo levanta a dos muchachitos hermanos, jovencitos, los hermanos Wesley. Y comienzan estos hombres, siendo de 14, 15 años, comienzan a orar por Inglaterra y a predicar el Evangelio en Inglaterra, en medio de los odios sociales y en medio de la crisis económica más fuerte en esa Inglaterra victoriana. ¿Saben qué pasó, hermanos? Inglaterra se libró de la destrucción porque hubo hombres que se atrevieron a predicar el Evangelio de Jesús. Y no eran precisamente mayores, ancianos, eran jóvenes. Oigan, jovencitos que nos escuchan, yo les reto, prediquen el Evangelio de Jesús. Se van a ganar más insultos que por estar en izquierda o en derecha, pero les aseguro una cosa, van a traer transformación y van a traer cambio a esta nación. Ese es el mensaje de Dios para la iglesia, queridos hermanos. Eso es lo que Dios tiene para sus vidas. Y sí hay esperanza, hermanos queridos. Hay una esperanza profunda, poderosa en la predicación del Evangelio. Si no fuera así, este Evangelio ya hace tiempo hubiera desaparecido. Pero donde llega el Evangelio hay transformación, hay cambio, hay mover en la cultura, hay desarrollo, hay progreso, hay bendición. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos desde que están en la vida cristiana? Levanten la mano. Amén. ¿Cuántos de ustedes se quejan? Ok, bien. ¿Cuántos han tenido la gracia de Dios, el favor de Dios para sacar adelante sus proyectos de vida? Amén. Hay cambio en la enseñanza del Evangelio, hay bendición, hay transformación. Ahora, la decisión de Josué la plantea muy bien el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y quiero que ustedes me acompañen a leer Romanos capítulo 1. Este texto de Romanos es muy mortificante para muchos. De hecho, ya hay iglesias en este tiempo que no lo leen porque lo consideran ofensivo. Pero es la palabra de Dios, queridos hermanos. Es el mensaje del Evangelio. Por este texto de Romanos que voy a leer, en países como Canadá, Europa, han cerrado iglesias por este texto. Por este texto de Romanos, muchos pastores han sido encarcelados y han sido maltratados y perseguidos. Pero es la palabra del Señor. Si usted tiene algún reclamo con este texto, vaya al departamento de quejas del reino de los cielos y dígale al Señor, no estoy de acuerdo con esto. Pero este texto describe muy bien lo que está pasando con la cultura y particularmente con la cultura occidental. Dice, verso 21, Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué pasó entonces? Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, muy inteligentes, muy racionales, es que yo soy experto en sociología, yo tengo este máster, este doctorado, es que yo soy experto en conflicto, yo soy aquello y lo otro. Profesando ser sabios, ¿qué pasó? Fueron necios y cambiaron la gloria de Dios, hicieron una permuta, la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿De qué más? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí viene como la disciplina de Dios cuando Dios reprende y castiga al que cambia la gloria de Dios. Verso 24, por lo cual, ¿qué hizo Dios? Los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, ¿y qué? Oigan, culto, cultura, una asociación, culto, cultura, dando culto a las criaturas antes que a quién, al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Nuevamente la reprensión del Señor. Por eso, ¿qué fue lo que hizo Dios? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fueron disciplinados? Recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo el Señor? Una mente reprobada, es decir, nunca lo van a entender. Y ese es el problema con estos modelos de pensamiento. Se puede leer esto y no lo van a entender porque están entregados a una mente ¿qué? Reprobada. Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29. Díganme si hay algo que se escape de la cultura colombiana, de lo que vemos aquí. Estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, es la palabra del Señor y describe de una forma muy precisa el problema de la cultura. ¿Por qué Josué dice yo y mi casa? Porque Josué entendía muy bien que las culturas, cuando generan ídolos, generan prácticas culturales que se apartan del Señor. Y hermanos, entre más lejos estemos de nuestro Señor, más difícil nos dificultará entender el sentido de la ley moral y de lo correcto del Señor. Entre más apartada esté una persona, más difícil entender esto. Por eso necesitamos tener corazones sencillos y humildes, cercanos al Señor para poder entender sus preceptos y para poder adorar al Dios verdadero. ¿Lo creen así, hermanos queridos? Amén. Ahí tenemos la palabra del Señor, hermanos. Ahora, cuando Josué habla de yo y mi casa, está hablando de unos parámetros internos en casa. Y aquí les pido que se enfoquen, porque no toda casa puede servir al Señor si no tiene unos estándares de servicio al Señor. Entonces escuchen esto. Voy a hablarles de padres presentes y de padres ausentes. Un padre presente es aquel que está pendiente de sus hijos, que cuida, que protege a los suyos y que tiene unos estándares para la formación de sus hijos. Entonces pónganle cuidado las características de un padre presente. Primero, mantiene una relación saludable con el Espíritu Santo. Es decir, conoce al Señor y es conocido por el Señor. Segundo, siempre toma consejo y apoyo en la Biblia. En los asuntos de moral no tiene opiniones, tiene preceptos. Te lo repito, hermanos, en los asuntos de moral, un padre presente no tiene opiniones, tiene preceptos de Dios, tiene los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Porque es que las opiniones son negociables, ¿cierto? Pero los preceptos no, los principios están ahí para cumplirlos, para regirnos por ellos. Siguiente, un padre presente sabe escuchar y orientar a sus hijos con sabiduría. Un padre presente tiene un espíritu sano y un corazón perdonador. Entiende que nos podemos equivocar y está a disposición de perdonar y de pedir perdón. Un padre presente tiene una actitud proactiva hacia el conflicto.
Cuando hay conflicto, el padre entiende que estamos expuestos a ello y sabe manejar los incendios y bajarlos hasta poder apagarlos. Y por lo general, hermanos, un padre presente siempre se convierte en el referente y admiración de sus hijos. Sus hijos querrán ser como su papá, aún ya siendo adultos, pero admirarán a su papá o a su mamá porque consideran que es un patrón de comportamiento y de ejemplo ideal a seguir. Por el otro lado, los padres ausentes. Con los padres ausentes, miren lo que dicen: presentan una débil o inexistente relación con el Espíritu Santo. Un padre ausente por lo general no conoce al Señor y le cuesta trabajo entender los propósitos del Señor. Un padre ausente desconoce la Escritura, pero vive de opiniones. Tiene muchas opiniones, tiene redes sociales y comenta muchísimo, pero desconoce la Escritura, ignora los principios que gobiernan la humanidad. Un padre ausente manifiesta una tendencia al conflicto y a la intolerancia. Padre ausente le cuesta perdonar y olvidar, es propenso al rencor. Un padre ausente, la mayoría se perpetúa como un eterno adolescente, quiere ser el parcero de sus hijos. Y nuestros hijos no necesitan parceros en los padres. Nuestros hijos, hermanos, necesitan referentes de moral y de buenas costumbres. ¿Es así o no es así, hermanos queridos? Amén. Por último, un padre ausente jamás va a ser el modelo a seguir por parte de sus hijos. Y miren algunos riesgos de crecer con padres ausentes. Por eso es tan importante, hombres de Dios, que jamás piensen en abandonar el nido. Miren lo que pasa cuando hay un padre presente, o que ha abandonado el nido, o que está en el nido, pero es como si no estuviera. Un hijo, cuando crece con un padre ausente, tiene 25 veces más probabilidades de desarrollar adicciones. Díganlo bien, adicciones. Un hijo, cuando crece con padre ausente, tiene 5 veces más probabilidades de desarrollar tendencias suicidas. Un hijo, cuando crece con padres ausentes, tiene 30 veces más posibilidades de terminar en comportamientos delictivos. 30 veces más posibilidades de abandonar sus estudios o de perderlos. Miren el impacto que genera cuando un hombre abandona el nido, o cuando la mamá, aunque por lo general en nuestra cultura machista es el hombre el que abandona, pero cuando un padre abandona, condena a sus hijos al fracaso escolar, en un rango de más o menos 30 veces. Otra, cuando un hijo crece con padres ausentes, tiene 50 veces más probabilidades de que fracase en su futura vida matrimonial, 60 veces más probabilidades de que viva en línea de pobreza cuando es adulto, 40 veces más probabilidades de que desarrolle una personalidad emocionalmente inestable. Y miren la última, 75 veces más probabilidades de que repita en sus hijos su patrón o su modelo de ausentismo. Entendemos, hermanos queridos, por qué es importante preservar nuestros hogares, preservar la familia, mantener el núcleo del hogar sano, saludable y estar ahí. ¿Lo entendemos, varones? Díganme si sí lo entendemos. Amén. Es importante estar ahí. Porque, hermanos, cuando se levanta una generación de hijos con padres ausentes que están en estas categorías, crecen con odio, con resentimiento, crecen con desprecio por la vida, crecen con muchas situaciones personales, no son de ellos, pero se las llevaron todas a causa del ausentismo de los padres y luego estallan contra lo que vemos. Estallan contra la sociedad, contra el gobierno, contra lo que sea. Queridos hermanos, necesitamos una iglesia sana con hombres que respondan por sus hogares y respondan por sus hijos. Y disculpen, me hablo a los hombres porque sé que las mujeres lo están haciendo bien. La gran mayoría de las familias en Colombia son cabeza de familia mujeres y como sea están luchando y batallando por sacar a sus hijos adelante. Pero los hombres van de nido en nido haciendo el estrago y evadiendo la responsabilidad. Por eso necesitamos en la iglesia del Señor hombres que teman al Señor y vivan para un solo hogar y vivan para sus hijos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y esto lo digo
No por los hombres casados que ya están acá, lo digo por los jovencitos solteros, los niños que me están escuchando. Porque a la vuelta de unos años ustedes van a tener un hogar. No fracasen como fracasaron sus padres. No lo dañen como lo dañaron los que están alrededor suyo. Aprenda hoy que si Dios le permite un hogar, una familia, es para siempre. Y que ese hogar y esa familia será un instrumento de bendición si lo haces bien. Si trabajas de la forma correcta para cuidar de los que Dios ha puesto a tu lado. ¿Lo creemos así, hermanos queridos? Yo no estoy contra las ayudas del gobierno, me parece que está saludable, parece bien que se les apoye y que sean escuchados, eso creo que es justo, pero oigan esto, yo no puedo permitir que otros o el gobierno solucione lo que yo tengo que solucionar. Yo soy el responsable de mis hijos. Yo soy el que tengo que sacarlos adelante, el que tengo que animarlos, motivarlos, proyectarlos. Yo no puedo esperar a que terceros lo hagan. Eso no es bíblico. La Biblia me enseña que es el hombre de Dios el que responde por los suyos y saca adelante sus generaciones. ¿Cuántos lo creen así, hermanos queridos? Entonces esfuércese, varón, por sacar adelante sus hijos. No piense que el matrimonio tiene fecha de vencimiento. Ningún matrimonio en Cristo tiene fecha de vencimiento, queridos hermanos. Todo matrimonio en Cristo es para siempre. ¿Por qué? Porque si lo logramos, esto de las características, riesgos de los niños que crecen con padres ausentes jamás se presentará entre los hijos de Dios. Por eso es que sus hijos están preparados, destinados por Dios para gobernar, para sacar adelante sus empresas, para ser excelentes artistas, productores. Sus hijos están destinados a ser los mejores académicos, investigadores. Sus hijos están destinados a ser pastores, líderes. Sus hijos están destinados a administrar la economía, a manejar bien el gobierno. Díganme si eso es así o me equivoco, hermanos queridos. Aleluya, aleluya. Ese es el poder de la decisión de Josué cuando dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es el poder de una decisión, hermanos queridos. Y mujer, si te tocó sola, hazlo bien. No te desencantes por las situaciones que estás viviendo. Si te tocó sola, agradece a Dios porque Dios te está dando la vida, la salud, el respaldo y lo harás mejor. Lo vas a hacer mejor y vas a sacar a esa generación adelante. Y Dios pondrá el mismo reino de los cielos a favor tuyo para que tú avances con tus hijos y para que ellos no sufran la vergüenza ni todo el daño producto de los padres que abandonan. Porque aquí entre nos, cuando una familia se acoge al Señor, cuando un hombre o una mujer se acoge al Señor y así venga de esquemas totalmente torcidos, esa persona es bendecida y es transformada, hermanos queridos. Yo soy ejemplo de eso. Yo tuve un padre ausente. Yo tuve un padre que no me conoció muy bien y que le costaba trabajo decirme que me quería. Solo lo hacía cuando estaba borracho. Pero pobre, fue su vida. Fueron sus circunstancias personales. Yo aprendí eso, lo amé, lo respeté hasta el último día de sus vidas y lo honré. Pero en cuanto a mí, tomé la decisión de que iba a creer y a confiar en la palabra del Señor, y eso me salvó de haber repetido el modelo de ausentismo de mi papá. Hay buenas noticias, varones de Dios. Tú no estás obligado a repetir el patrón de comportamiento incorrecto de tu entorno de familia. Lo mismo, mujer, no estás obligada a repetir los mismos errores. En Cristo, dice la Escritura, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Conclusión, porque ya se tienen que ir a almorzar ustedes, hermanos. Debes asumir la vida cristiana en dos perspectivas. Primera, perspectiva del servicio mientras tengas vida, tú y los tuyos. No es que solo tú, porque es que los niños no, ellos necesitan vivir la vida. Falso. Y vivir la vida pero en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, correcto. Vivir la vida cristiana en términos de perspectiva de servicio. Segunda, vivir la vida cristiana en términos de eternidad. Porque aquí
Por mucho que vivamos vamos a tener 80 años, algunos logran los 100 años, otros mueren jóvenes. A veces algunos jóvenes piensan que van a vivir para siempre. Hay jóvenes de 12, 15 años que murieron, bebés que murieron. O sea, nadie tiene garantizada la vida, pero sí la eternidad. La vida es corta aquí, pero la eternidad, la misma palabra lo dice, eternidad. Por eso enseñemos a nuestros hijos con perspectiva de eternidad, con perspectiva del reino y del lugar a donde vamos a morar todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Señor. Es de que, hermanos queridos, eso. Y por último, vive tu fe de una manera funcional. Sé funcional en tu fe. Dios no te está llamando aquí a ser irracional y extraño en tu práctica de fe. Tu práctica de fe tiene unas implicaciones directas en tu entorno de familia, economía, organiza tus negocios, organiza tu empresa, organiza tus relaciones con tu cónyuge. Es decir, tu fe tiene que ser evidente, visible, funcional en el entorno en donde tú estás. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Es una fe transformadora. Y si esto logras por el poder del Espíritu Santo, estarás destinado a ser bendecido y a ser depositario de todos los favores y bondades del Señor sobre tu vida. Y no solo sobre tu vida, sino sobre los tuyos, la generación tuya. Entonces, hermanos, no se trata de con quién vivimos, porque hay hogares aquí que pronto son con la abuelita y los nietos, o de pronto son primos. Los inmigrantes que han venido a otros países de pronto son entre conocidos que están tratando de vivir y de llegar aquí y solucionar sus problemas de vida. No se trata de con quién vives. Una familia funcional se trata de cómo vives los preceptos de Dios con los que tú vives. ¿Me hago entender, hermanos? Y eso te hará funcional. Y así que te critiquen, mujer, porque no tienes esposo o porque tu esposo te abandonó, no importa. Tú eres funcional porque creíste la palabra del Señor, porque te apoyaste en el Rey y Él te está sacando en victoria en todos tus planes y en todos tus propósitos.